106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Ayer se confirmaba la muerte por violencia de género de Romina Celeste, la joven residente en Lanzarote que moría a principios de año asesinada por su propio marido. Hoy hablaremos de la violencia de género con Karisma Wadhwani, es la psicóloga de la Federación de Mujeres Maltratadas Arena y Laurisilva. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, por desgracia se confirma lo que ya casi todo el mundo sospechábamos, lo que pasa que, bueno, pues entiendo que desde la delegación hasta que se tiene una confirmación no pueden hacer, pues una notificación de forma oficial, ¿no? Sí, sobre todo porque como se contabiliza el número de mujeres asesinadas a manos de parejas. De sus parejas o pues gente conocida por lo menos. Exactamente, es importante que lo confirme, ¿no? Hoy además convocaba la delegación de gobierno, concentración, minuto de silencio en todas las delegaciones insulares. Sí. Yo no sé si sirve para algo, porque ya... Bueno, a mí un minuto de silencio, un minuto por una vida... más bien por volver a concienciar, ver esa imagen de gente reunida, guardando un minuto de silencio por una vida perdida, una vida arrebatada. Bueno, pues eso, ¿no? Concienciación, pero realmente... lo que estábamos hablando antes fuera de micro es que lo tenemos súper normalizado, en plan, otro minuto de silencio, otra mujer asesinada. Ya ni siquiera están en portada, ¿no? Ya se van arrebatando las vidas y a no ser que sea alguna cosa como muy feroz, ya no copa casi el interés. Hay un montón de mujeres. Este año me ha dado la sensación de que me he levantado todas las mañanas y una noticia más de o una mujer... casi a punto de ser asesinada, ha sobrevivido, o mujer asesinada. Esa es la sensación, ¿no? De, bueno, otra más. Otra más. Sí. Y sin embargo son personas con nombre, apellidos, con familia, con hijos a su cargo, como era el caso de Romina, que tenía a su hijo en el país de origen. Tuvieron que venir el niño y la madre para pues poder identificar con restos de ADN que realmente se trataba de los restos de Romina. La verdad es que se hace muy complicado, ¿no? En situaciones como estas tener que analizar e insistir, porque parece que todavía pues cuando hablamos de estas cosas están las pesadas de siempre y porque siempre las mujeres y los hombres no les afecta. Eso es una cosa que ustedes también en su labor cotidiana en la Federación se encuentran a menudo, ¿no? Sí. En la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, sobre todo ahora con el último proyecto que hemos llevado a cabo, pionero en la isla de Fuerteventura, a través de la implantación de puntos violetas y zonas seguras para mujeres en locales y establecimientos de ocio nocturno, nos hemos encontrado con que la mayoría de propietarios y propietarias, la mayoría suelen ser hombres, con lo que nosotras nos hemos encontrado, ¿vale? Y sobre todo nos hemos encontrado con resistencias por parte de estos hombres. También hay mujeres que tienen resistencias porque tenemos que tener claro, la sociedad la conformamos tanto hombres como mujeres. Estamos hablando de una sociedad machista, no es que cuando decimos machista estamos excluyendo a todas las mujeres y esto es una encrucijada en contra de... porque nos hemos encontrado con ese tipo de argumentación por parte de hombres de sentirse discriminados, de que los estamos acechando, de que vamos en contra de ellos, y no se trata de eso. Se trata de buscar una sociedad más igualitaria, más segura para todos y todas. Isma, pero cuando ustedes dicen que encuentran cierta resistencia, ¿qué son, no sé, cuáles son las afirmaciones que hacen o las preguntas que les plantean? Bueno, primera pregunta, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres que también somos maltratados por mujeres? Que también está contemplado violencia doméstica en el caso de que sea por parte de algún familiar, pareja, en este caso hacia un hombre. O qué pasa con todos los hombres asesinados, me dijeron una vez, aquí en concreto en el municipio de La Oliva. ¿Qué pasa con los hombres asesinados? Y yo
La verdad que no me lo podía creer que me estuviera planteando esto, porque si empezamos a hablar de números, los asesinos, que no estoy diciendo que no existan y que sean menos importantes. Cualquier vida es... que se arrebata de esa manera. Es inaceptable, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un problema desde la raíz, que es el caso de los asesinatos por parte de hombres hacia las mujeres, porque son mayoritarios. Es que los números y las cifras lo avalan, ¿no? Sí. Hace falta, yo no sé cuál es el ratio de cuántas mujeres muertas a manos de sus maridos, parejas o incluso desconocidos, o al revés, cuántos hombres muertos, ¿no? Sí. Realmente habría que hacer ahí una balanza, pero me parece que, por desgracia para las mujeres, pues las cifras indican que hay que actuar, y hay que actuar de forma urgente. Esta resistencia luego al final se va ablandando cuando ustedes van hablando con ellos y van entendiendo un poco. Claro, ya nosotras, de tanto tener que responder a este tipo de argumentos, pues bueno, un poco ya sabemos cómo, y sobre todo si son personas que están dispuestas también a escuchar, ¿no? Con una mente abierta. Es decir, estamos realmente debatiendo, pero también nos hemos encontrado de frente. En este caso, a mí personalmente, hombres, en plan extremistas, de ni siquiera querer escucharme, ¿no? Actitudes agresivas en el sentido de aquí te voy a dar yo a ti clases de lo que es la igualdad, y te vas a ir espantada de aquí. Y yo la verdad, bueno, en este caso Le tengo que preguntar, ustedes realmente, bueno, ¿cuál es la propuesta real que hacen cuando ustedes van a un establecimiento? Porque claro, ya si se sabe esa respuesta, uno se pregunta, bueno, ¿qué estarán planteando estas mujeres? Sí. Pues están planteando cuestiones muy sencillas, como este último proyecto. Sí, bueno, las zonas seguras para mujeres, que fue la segunda fase del proyecto de los puntos violetas, que además hoy hay punto violeta en Corralejo, en las fiestas del Carmen. Pues bueno, era trasladar lo que es el espíritu del punto violeta, que es una zona segura en fiestas, grandes aglomeraciones, en donde informamos, asesoramos acerca de violencia sexual, acoso callejero, violencia de género, incluso... Asesoran a hombres y a mujeres que se quieren acercar. El asesoramiento es para todo el mundo, no se sienta excluido nadie. Por supuestísimo, sobre todo, ¿no? Población diana es la juventud y menores en este caso. Y luego también, imagínate que sucede cualquier tipo de agresión hacia una mujer, que es lo normal. Es que lo normal no, pero lo habitual, ¿no? Por lo habitual, perdona. Lo que pasa es que decimos, normalizamos cuestiones que no debieran de ser normalizadas, ¿no? Y los tenemos todos interiorizado, la verdad es que es así. Exactamente, entonces en ese caso pues también intervenir, ¿no? Imagínate que nos ha sucedido en distintos municipios. Nos encontramos con que un hombre agrede a su pareja mujer. En este caso pues intervenimos. Tenemos siempre en el punto violeta una psicóloga, trabajadora social y un promotor de igualdad. Y luego además tenemos personal voluntariado que hemos formado previamente en estas cuestiones para que puedan rondar por todo alrededor de las fiestas y poder informar, estar accesible por si alguien requiere alguna ayuda. En este caso, si la mujer ha sido agredida, se le ofrece esa asistencia psicológica, se le informa sobre cuáles son sus derechos. ¿Pero tan habituales? Ustedes han estado con estos puntos violeta prácticamente en todas las fiestas de todos los municipios, ¿no? Sí. Es una medida que se ha implantado este año y que está funcionando bien. Menos en Betancuria, que no hemos implantado punto violeta también debido a lo que, ¿no? las demandas de cada ayuntamiento es distinta. Menos en Betancuria, en todos. Y las zonas seguras para mujeres, que era la segunda fase, en 4 de los 6 municipios, en Puerto del Rosario, en Tuineje, en La Oliva y en Antigua. El caso es que en los puntos violeta ustedes han detectado que existen más agresiones de las que aparentemente uno cuando va de fiesta pues percibe, ¿no? Porque cada uno está un poco a su historia y no es consciente, pero ¿realmente ocurren tantas agresiones? Bueno, nosotras en concreto hemos intervenido. Nosotras no hacemos la labor ni de la policía, ni de Cruz Roja, ni nada. Nos coordinamos con estos cuerpos y fuerzas de seguridad, sí nos coordinamos.
Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces cuando la gente ve un uniforme, una figura de autoridad, pues puede sentirse un poco más cohibida a la hora de ir en búsqueda de ayuda. Nosotras tenemos en el punto violeta pues una actitud más cercana, ¿no? Más amena. Entonces sí les damos como más amplitud a la hora de poder acercarse y pedir ayuda, también porque estamos hablando sobre todo de menores a veces. A veces menores. A veces menores, exactamente. Porque no solamente estamos hablando de agresiones, estamos hablando de zona segura para mujeres, ¿no? En el sentido de nos hemos encontrado con incidencias del estilo de, oye, hay una chica menor de edad que está en un estado de embriaguez y bueno, pues ya se ha reunido ya un grupo de chicos a su alrededor y bueno, pues entonces ya ahí vamos a intervenir. A ver un poco lo que pasa. Sí, mira, aquí tienes un sitio donde poder sentarte un momentito, quieres que avisemos a alguien de tu confianza, te ayudamos a llegar a casa y ahí nos coordinamos con servicio de emergencia, protección civil, etcétera. Y ustedes, por ejemplo, cuando se produce la agresión entiendo que es la víctima la que recurre a ustedes. Sí. Yo la víctima o una persona que haya presenciado. Y sepa y haya visto lo que ha ocurrido y den un poco el aviso, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos casos de eso se les ha presentado desde principios de año? En los puntos violetas, bueno, estamos todavía contabilizando porque acabamos de terminar y estamos terminando con números, por así decirlo, pero por ejemplo en el municipio de Puerto del Rosario recogimos creo que 21 incidencias. Dentro de estas incidencias, pues bueno, agresiones creo que habrían sido en las que nosotras intervenimos unas 5 o 6 en los carnavales de Puerto del Rosario, estamos diciendo, ¿vale? Y bueno, cada una es distinta. Incluso dentro de estas incidencias, por ejemplo, atendimos a un hombre que vino en busca de nuestra ayuda que estaba siendo agredido por otro hombre que era su pareja. Porque nos hemos encontrado, ¿no? Con esto de, oye, ¿qué pasa si a mí me agrede, si a mí me violan 4 mujeres? Un hombre preguntándonos esto, que además... Yo creo que ha ocurrido alguna vez en la historia. O sea, ¿hay algún hombre que vaya a las 5 de la madrugada, por ejemplo, que ha salido de fiesta y vaya a su casa y vaya temeroso de que le asalte un grupo de mujeres que quiera violarle? Yo creo que eso es un poco casi ciencia ficción, ¿no? Vamos a echarle un poco una risa a esto, aunque la cuestión es muy seria, pero la verdad es que hasta el planteamiento resulta un poco insultante, ¿no? Porque como mujer yo creo que cualquier hombre que pregunte a su hermana, a su pareja, a su madre y les diga realmente, ¿ustedes cuando van solas por la noche van tranquilas o hay un sentido de intranquilidad, ¿no? Como que hay un punto de inseguridad? Yo creo que el 100% de las mujeres contestarían que en algún momento o casi siempre cuando vamos solas sentimos esa inseguridad, ¿no? De hecho, nos educan, ¿no? Nos enseñan desde pequeñas. Ten cuidado. De que, oye, cuando vayas por un callejón oscuro, oye, cuando vayas a altas horas no de la pases madrugada. Por aquí. Esas consignas no se les dan a los hombres. Los típicos portales cerrados, no sé qué, ten cuidado. Evítalos. A los hombres más bien en todo caso, igual que a nosotras, pues bueno, de que te puedan robar y ese tipo de cosas, pero no una agresión sexual, que es lo que planteaba este señor que, bueno, vamos a... No sé, a mí la verdad es que me hace casi hasta gracia, ¿no? Porque he visto, sobre todo, bueno, hablando ya cuando tomamos en cuenta pues las cifras y la realidad social que indican esas cifras, pues esto, bueno, resulta casi, no voy a decir ridículo, pero... bueno, pues vamos a dejarlo ahí simplemente, ¿no? Ustedes también convocaban a principios de semana una concentración aquí en Puerto del Rosario y lo hacían con un eslogan además que yo creo que es bastante, bueno, pues bastante impactante, ¿no? Dice así: tienes 15 minutos, no tardes, que me toca a mí. Son las palabras que tuvo que escuchar la joven de Manresa de 14 años de edad, violada por 7 hombres, la manada de Manresa. Bueno, se le ponen los pelos de punta a uno, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo porque después de la manada de los Sanfermines tener que volver a explicar que no es abuso, es violación, porque la Fiscalía estaba pidiendo
que Otra vez seguía la misma línea argumental anterior, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de una niña, una menor 14 de años. 14 años. ¿Me puedes explicar? Incluso yo con 32 me sentiría intimidada por 7 hombres a mi alrededor. ¿Vale? Imagínate una niña de 14. Entonces, bueno, este lunes 8 de julio nosotras nos quisimos también unir a todo el movimiento feminista. A nivel nacional. A nivel nacional, exactamente, para poder también apoyar a la víctima de Manresa que iba a declarar y volver a gritar de nuevo lo más alto posible, como dije antes, que no es abuso, es violación. Y que ya basta. Sí. De hecho, así un poquito por hablar de números, hasta el día 6 de julio de este año se han contabilizado 125 agresiones múltiples en España desde el 2016 que se empezó a contabilizar. Exactamente, según geoviolenciasexual.com, ¿vale? En el 2016, por ejemplo, se contabilizó conocidas. Estamos hablando de conocidas porque luego hay muchísima gente que no denuncia y eso también lo vamos a ir abordando desde el papel que juega, por ejemplo, en este caso en Fuerteventura, la Federación y cuál es la ayuda integral que ustedes ofrecen. Sí. Exactamente, hay muchas que no se conocen porque no han denunciado, pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos dándole voz también a estas víctimas, vamos entre todas y todos, ¿no? Entre todas y todos luchando por los derechos también de la víctima, pues bueno, se van conociendo cada vez más, ¿no? En el 2019 hasta el día 6 de julio llevamos ya 34 agresiones sexuales múltiples. Varios hombres, una única mujer. Exactamente. Estamos hablando de 440 agresores, de los cuales 112 son menores de edad, entre 12 y 17 años. Tremendo. Y de las 130 víctimas registradas, una de cada 3 eran menores. Complicado, seguimos haciendo concentraciones, seguimos pues reivindicando por ese minuto de silencio, ese basta ya, pero yo no sé, creo que la respuesta social también tendría que ser más contundente, quizá también desde las instituciones públicas. Yo no sé si se podrían articular otro tipo de medidas para atajar el problema de forma pues radical. Cuando hablo de radical me refiero a desde la raíz, ¿no? Desde los centros escolares, desde... Sí, no sé. Creo que la prevención, sensibilización es súper importante, es una labor muy importante que hacemos, sobre todo el movimiento asociativo, ¿no? Las asociaciones de mujeres asistimos a las instituciones, no estamos ni en contra, ni competencia, ni nada por el estilo, asistimos a las instituciones. Son un complemento. Exactamente, a una labor quitamos carga que no de hacen trabajo. Directamente y que la están haciendo ustedes. Yo no sé ustedes cuántas personas, cuántas mujeres atienden en la federación aquí en Fuerteventura. Bueno, nosotras en Fuerteventura en concreto, porque nuestra federación, la sede está en Tenerife, y en Fuerteventura llevamos desde el año 2017. En el año 2017 atendimos a un total de 87 usuarias, mujeres que vienen en busca de nuestra asistencia. En el 2018 atendimos a un total de 119 mujeres, ¿vale? Y lo que llevamos del 2019 a día de hoy tenemos 92 mujeres usuarias. O sea, se está creciendo esta cifra de forma exponencial, 87, 119 y ya en lo que va de año, la mitad de año, por así decirlo, 92 mujeres. Claro, ¿Eso es porque se conoce más el dispositivo o hay más problemas? Efectivamente, lo que vamos notando nosotras es que a medida que damos a conocer el recurso, porque somos en la isla la única asociación en este momento en activo, un centro, ¿no?, de apoyo integral a la mujer, donde ofrecemos asesoramiento jurídico, orientación sociolaboral y atención psicológica totalmente gratuita. Somos el único centro en Fuerteventura, entonces a medida que se va conociendo el recurso,
aumentan nuestras usuarias. No significa que en el 2017 no hubiera necesidad, también la hubo. Pero sus usuarias, yo le iba a preguntar, porque hay un dispositivo de emergencias para las mujeres agredidas que se llama DEMA, ya comúnmente. Yo no sé, creo que no tenía datos de Fuerteventura concretamente, pero ¿cómo funciona ese dispositivo? ¿Qué tiene que hacer la mujer cuando es agredida y necesita pedir ayuda y no sabe qué hacer? Bueno, si llama al 112 o... ¿no? Enseguida se activa... Si todo el protocolo, ¿no? Sí, se activa todo un protocolo. Ahí está la policía, el servicio de emergencias, un poquito. Nosotras desde la federación lo que recibimos son derivaciones, es decir, recibimos derivaciones tanto de la policía como de la Cruz Roja, como de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, porque nuestras atenciones son inmediatas. Vale, no hay lista de espera. Si tú vienes hoy, yo esta semana mismo te doy ya cita, o si estamos ya hablando de finales de semana, pues venga para la próxima, pero nuestras atenciones son inmediatas. Asistimos incluso telefónicamente. Y no solamente las mujeres tienen que venir a nuestro centro, que está en Puerto del Rosario, en la calle Fernández Castañeira, número 20, pero nosotras incluso nos desplazamos hasta otros municipios. Por ejemplo, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de La Oliva, que nos ha cedido un espacio en concreto en Corralejo, donde también nos desplazamos para atender ahí con cita, ¿no? Si nos llama alguna mujer de La Oliva y, oye, pues yo no me puedo mover hasta Puerto. Pueden venir ustedes, pues le citan ahí en ese lugar. Local. O en Gran Tarajal, hasta Morrojable. O sea, prácticamente cubren toda la isla a través de diferentes convenios con las administraciones locales. Sí. Las mujeres pueden, per se, sin haber sido derivadas, pueden asistir directamente. Totalmente. Sí, sí. Mujer que venga, mujer que asistimos, no hace falta ningún tipo de documentación, ni que tú me acredites de ninguna forma que tú eres víctima de violencia. Y no estamos hablando solamente de violencia ¿no? por parte de tu pareja, puede ser acoso laboral, violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzosos. Porque hemos abarcado todo este tipo de cuestiones con usuarias. Es decir, ¿son habituales aquí? Porque claro, estamos hablando de la mutilación la ablación al final de clítoris, ¿no? Pero hablar más claro, matrimonios forzosos son contrarios a la Constitución, a la ley que rige aquí en España. Entiendo que se dan por parte de miembros de otras comunidades, pero claro... bueno, Fuerteventura, que es una isla multicultural. Crisol de culturas. Bueno, yo misma, yo soy de Tenerife, primera generación nacida aquí, soy india, ¿vale? Pero, es decir, yo he nacido y crecido aquí, entonces no significa que no haya tenido tampoco influencias, ¿no? de mi propia cultura. Tenemos que tener en cuenta también, aún así, que la mayoría de nuestras usuarias son españolas, ¿vale? Por también esa idea de no, la violencia de género es cosa de extranjeros y extranjeras. Los agresores son extranjeros y extranjeras. No, la mayoría de nuestras usuarias en Fuerteventura son españolas y sus agresores son españoles, la mayoría. Pues bueno, ¿no? Teniendo en cuenta eso, claro, hemos atendido casos de mutilación genital femenina, de mujeres en redes de prostitución, que vienen en busca de ayuda en situación de desamparo, ¿no? Un poco para regularizar también su situación legal en nuestro país, porque muchas mujeres también tienen la idea equivocada, la desinformación, de que si a lo mejor su situación no es regular en el país a nivel de permiso de residencia y demás, no pueden pedir ayuda. Claro, no pueden denunciar por si las deportan de alguna forma, ¿no? Claro. No es con verdad. lo cual la indefensión es doble, ¿no? Es ante el agresor y encima luego... Y los agresores se aprovechan de esta desconocimiento. Exactamente. No es verdad. No es verdad. Todos sus derechos siempre se van a tener en cuenta, es decir, pueden denunciar incluso sin haber tenido su permiso de residencia y no se les va a deportar por ello. Eso es súper importante. Pues entonces nosotras
proporcionamos toda esta información desde el centro también para que ellas sepan qué es lo que pueden hacer, ¿no? Cuando una persona hace, por ejemplo, un perfil, ¿no? El perfil tipo, pues una mujer española, no sé cuántos años, más o menos, ¿qué edades Pues se barajan? nosotras atendemos tanto a menores Ujú, como a mujeres adultas. Cuando digo menores, pueden ser hijos e hijas de mujeres víctimas ujú, e incluso son menores víctimas por parte de sus propias parejas. ujú, Vale, ujú. entonces hemos atendido El tanto. espectro es como muy amplio, ¿no? Hacer un perfil es más difícil. Sí, no hay perfil Ujú. de De edad, mujer no hay maltratada, ¿vale? ujú, No hay perfil. Por ujú, mucho porque nos hemos encontrado tanto mujeres de carácter fuerte, independientes, hasta mujeres con pocos recursos económicos, sin estudios. Es decir, no hay perfil, porque cuando te encuentras con un agresor, te lo encuentras. Y, ¿no? Claro, los inicios de relación, de engatusamiento, por así llamarlo, ujú, son los que son y a veces es difícil detectarlos ujú. porque estás metida en una relación, tú cuando comienzas una relación sentimental, comienzas desde la confianza, cariño, ¿no? Bueno, Ujú, pues quiero conocer a esta persona. ujú. Y con una dosis también de cierto, bueno, romanticismo, ¿no? Que luego al final, bueno, lo que hace Exactamente, es de los mitos del amor enmascarar romántico. muchas cosas que enmascarar al final una realidad que antes o después va a salir, ¿no? Lo que sí Cuando es, existe, ujú. perdona, es un perfil de agresor, Eso sí ¿vale? existe. Eso ¿Cuál sí es ese existe, perfil de agresor? porque el modus operandi, por así llamarlo, es bastante parecido, ¿no? El ir aislándote de tus familiares, de tus amistades para tenerte, para Ujú, poder controlarte más. Y a lo mejor a veces lo hacen. Yo he tenido casos de chicas que vienen y me dicen, es que a lo mejor yo quería ir a quedar con mis amigas y me ujú, decía, no, por favor, te necesito, ujú. porque lo que Estoy sea, sí, mal, estoy no estoy muy pasando una mal. buena época. He tenido una pelea con mi madre o lo que sea, y Ujú, entonces ellas dejaban de salir porque su pareja les había pedido, ujú, y así poquito a poco dejas de tener contacto ujú, con tus amistades. Cuando yo cuento estas cosas, adolescentes se quedan en plan de, pero bueno, ¿no? Yo tengo que apoyar a mi pareja. ujú. Y lo ven raro, es decir, una situación así aislada, claro que no tiene ningún significado si sucede esto de forma Ujú. aislada, pero estamos hablando de una persona Un comportamiento reiterativo, ¿no? Que se da exactamente. una vez y luego vuelve a repetirse y otra vez hasta que al final es la normalidad, ¿no? Uno Sí. acaba por no ir con sus amigos, con su O familia. sentir celos de que tú estés compartiendo tiempo tuyo con personas que también quieres, porque podemos querer a varias personas a la vez. Puedo querer a mi padre, a mi madre, Solo a mi hija. faltaba. Claro, pero claro, en este caso los celos Ujú, enfermizos, ¿no? No, a mí me tienes que prestar atención a mí. eh, ujú. la forma de vestir, el no hace falta que trabajes, ¿por qué quieres? No, ya me Yo encargo me ocupo. yo te cuido porque yo quiero tenerte como una reina, hasta que te das cuenta y no tienes tu No propia tienes una autonomía autonomía, ¿no? económica, por así Ujú, llamarlo. ujú. Ni social tampoco, porque Ni estás social. viviendo en el aislamiento. Cuando una persona que sufre una agresión se topa con un tipo de estos, tiene esa desgracia y se da cuenta, porque claro, hay muchas veces que uno tarda en darse cuenta de lo que está sucediendo, porque hablamos de que la violencia no muchas veces es solo agresión, ¿no? Sino hay Exactamente. una violencia subyacente que es la que va pues minando poco a poco, ¿no? Que uno no se da cuenta y usted como psicóloga pues bueno, conoce este tipo de casos muy bien, ¿no? Bueno, el famoso dibujo del iceberg, ¿no? Todo lo que está por debajo que no se ve y solamente vemos la puntita que puede ser la agresión, Ujú. pero debajo, Antes de llegar a eso ha habido mucho más. claro, y existen distintas formas de violencia. Está la violencia económica, Ujú, violencia patrimonial,
violencia sexual, violencia psicológica, que esa siempre está presente, ¿vale? Y luego está la física, que es la más evidente. Y cuando esa violencia psicológica se da, y además complementada con quizá alguna otra, y la mujer se da cuenta y acude a la federación, ustedes cuando esa persona llega, le dan cita ya, concertan una cita con ella, ¿qué es lo que les ofrecen? ¿Cómo les asesoran? Bueno, nuestra atención es integral, entonces en un primer momento la atiende la trabajadora social para ver pues todas las áreas en la que esta mujer va a necesitar ¿no? una atención. Porque muchas a veces vienen y todavía no han iniciado ningún procedimiento judicial y nosotras no obligamos a nadie. Ustedes lo que dan es asesoramiento gratuito, integral. Exactamente, exactamente. Yo no te voy a obligar a denunciar jamás. Primero porque sabemos cómo funciona el sistema y eso es otro proceso de, por así decirlo, es una tortura también para las mujeres, ¿no? Por todo lo que implica a veces. No todos los casos, también hay otros que han salido bien, afortunadamente, pero hay otros que son bastante complicados. Entonces, la trabajadora social ve en qué áreas necesita esta mujer más apoyo. Sí, según las decisiones que también ella vaya tomando, porque también es un primer momento en el que ella va tomando las riendas de su vida, que no las tenía, ¿no? Por aquella sensación de hay otra persona que me controla y yo estoy indefensa. Este es el momento, ¿no? También de retomar mi poder, el empoderamiento de pues quiero denunciar, no quiero denunciar, quiero volver a retomar una carrera laboral, no sentirme autosuficiente, quiero trabajar aspectos psicológicos de lo que he vivido, lo que me ha pasado, ¿no? Sanarme. Usted dice que la violencia psicológica es la que siempre se da, con independencia de las demás. Esta es la que siempre está presente. Entiendo que entonces a usted le toca sí o sí atender a prácticamente todas las mujeres que pasan por ahí. ¿Cuáles son un poco los traumas que son comunes a las mujeres que denuncian? Bueno, de nuevo, no obligamos jamás a nadie porque hay muchas resistencias también en la terapia psicológica, ¿no? Por todo lo que uno tiene que tocar. No es agradable, es doloroso volver a revivir. Entonces, sobre todo nos encontramos con un trastorno por estrés postraumático, ¿no? De vivir un trauma de forma constante, ¿no? La angustia, el pánico de volver a revivir aquello que tú has vivido de manos de tu agresor. Y entonces no todas quieren pasar por eso, pero siempre se les ofrece, ¿no? En plan, aquí está la psicóloga, puedes iniciar un tratamiento hasta donde tú quieras, porque estamos hablando de un espacio seguro donde no se va a juzgar, donde puedes compartirte, se te escuchará. Totalmente confidencial también, ¿no? Que es lo que usted decía, que no hace falta presentar partes de... No. Sino... Nosotras en el centro, vamos, es algo súper importantísimo la confidencialidad, porque estamos trabajando con un colectivo muy vulnerable. De hecho, no hablamos jamás de nombres entre nosotras. Proporcionamos un número de usuarios, hablamos de números para no referirnos a nombres, ¿no? Y tener más en cuenta la seguridad de la mujer en este caso. Entonces, bueno, pues se le ofrecemos, ¿no? El tratamiento psicológico y si ellas deciden se inicia y un poco también a nivel ya, a partir de ahí también a lo mejor está en un proceso judicial, entonces más toda esa información que es un bombardeo de cuestiones legales, de custodias, de ¿no? los convenios reguladores, que muchas veces nos puede sonar a chino, sobre todo cuando no le ha tocado nunca, pues lógicamente de repente iniciar un procedimiento de esos, pues es muy complicado, claro. Sí. Entonces está ahí nuestra abogada para asesorar, explicar de forma clara y concisa, más todo el estrés que eso conlleva, pues estoy yo, la psicóloga. También de apoyo, ¿no? Para ese momento de todo el tema de la denuncia. Y yo le quería preguntar, nos damos cuenta muchas veces que cuando por desgracia, ¿no? Pues leemos noticias de tipo de eso, una mujer muerta, asesinada a manos de su marido, su pareja,
había denunciado y había retirado la denuncia. ¿Esto por qué se da? A ver, tenemos que... es que claro, son casos complicados. Hay que ponerse en el lugar de estas De mujeres. la víctima, ¿no? Sí. Hace poco tuve un caso en donde, claro, te encuentras con que la mujer ha tomado la decisión, es una decisión valiente, ¿vale? Conlleva muchas consecuencias el hecho para ellas, ¿no? de tomar el paso de denunciar. Vale, se te da una orden de alejamiento, no siempre, pero bueno, en este Pero caso... el miedo está, porque bueno, la orden de alejamiento También hemos se visto muchas veces que se le han saltado los agresores. Y sin ningún tipo de problema ni de, bueno, pues me salto la orden de alejamiento. Y entonces la víctima en este caso, que también ve que se la saltan y se la saltan. ¿Y no pasa nada? Y no pasa nada grave, por así decirlo. Luego está la parte de lo que el agresor va comentando en su círculo de conocidos y conocidas. ¿Vale? La presión social. Pero porque claro, nadie conoce a veces lo que sucede porque dentro de las además cuatro que paredes. normalmente cuando se llega a ese punto la mujer prácticamente está aislada, también hay que recordarlo. Exactamente, ¿no? Familiares, si se tienen hijos e hijas en común, el chantaje a través de, ¿no? Pues mira, tú pero te voy a quitar los hijos, estás dejando sin padre a los niños. O te voy a quitar los hijos, o más cuestiones más graves, como hemos visto por desgracia. ¿No? Me estoy acordando, por ejemplo, el caso de Bretón, que al final en una salida de estas, pues bueno, pues asesinó a los pequeños. Bueno, se llega a esos extremos, por desgracia, y lógicamente una mujer que está viviendo y sufriendo el maltrato, pues el miedo lógicamente lo tiene, ¿no? A todo ese tipo de circunstancias. Usted hablaba también de que el propio sistema no facilita. O sea, cuando una persona maltratada va allí y se encuentra con pues policía, abogados, fiscales, jueces, no muchas veces se tiene esa sensibilidad hacia una mujer maltratada. A veces no se entiende que una persona maltratada pueda presentar incoherencias, por ejemplo, a la hora de denunciar o a la hora de dar testimonio, ¿no? Reviviendo una serie de recuerdos, y resulta que te genera un estrés, sentimientos, sensaciones, emociones, a nivel incluso corporal. Claro, pero lógicamente luego eso lo que hace es que el relato quizá no sea tan coherente. Sin embargo, el sistema, pues no en todos casos, o las personas que sostienen el sistema, no muchas veces tienen esa sensibilidad. Luego está también la parte de cuando una víctima tiene que testificar y sabe que detrás del biombo está su agresor, que es un biombo, no es... Es decir, estamos en la misma sala, estamos compartiendo un espacio físico, el mismo. El biombo, vale, no lo ves, pero con una, yo qué sé, imagínate que tose. Tú conoces perfectamente las pequeñas costumbres de tu agresor, porque, es decir, estamos hablando de personas que han vivido un trauma y han... interiorizado de alguna forma en su organismo, ¿no? Todo eso. Exactamente, de este sonido representa, pues en este caso, ¿no? A mi agresor. Todo lo que se inicia en su cuerpo, en su mente y a nivel emocional para la mujer, y no tener este tipo de cosas en cuenta y decir, es que antes, el día que usted declaró, dijo tal y ahora está diciendo y entonces no es coherente. Y bueno, he estado presente en algún juicio de violencia de género y el abogado de la defensa diciendo unas cosas que yo a veces siento que, claro, yo entiendo que ahí el mundo judicial es distinto porque al final lo que les interesa es ganar su caso, pero ciertas cosas deberían de estar prohibidas porque estamos hablando de un problema. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues cuestionar la integridad de la víctima en este caso, ¿no? No, ella lo que estaba interesada era en el dinero y ella, vamos, poco más que le pintó un cuadro de personalidad a la víctima en este caso, que estaba súper nerviosa. Estoy hablando de... Un caso concreto que estás recordando. Sí. Y estaba súper nerviosa.
y pintándola, que bueno, en este momento ya ella había salido, ¿vale? Entonces menos mal que no escuchó. Pero podía haber escuchado. Pero claro, todo eso luego se transcribe, ¿no? Exactamente. Y yo no entiendo que se permita hablar así ya en este tipo de juicios, porque estamos hablando de nuevo de echarle toda la culpa a la víctima, ¿no? El perfil culpabilizar a la víctima al final, sí, ¿no? De las mujeres son unas interesadas y los hombres aguantan. Ese tipo de roles y estereotipos. Lo que pasa que también existe en la sociedad. Quiero decir, cuando ustedes también han hecho este segundo proyecto, ¿no? En las zonas seguras en determinados establecimientos, esa resistencia al final también cuestionaba pues este tipo de situaciones. Pero ¿no? a eso me refiero, ¿no? De que parece que el sistema judicial va como un poco por detrás de lo que ya la sociedad ha avanzado. Es decir, tiene que haber una perspectiva de género como principio básico en el sistema judicial. Los jueces, juezas, fiscalía y demás personas trabajadoras deberían de ya también recibir... Tenemos que ir concluyendo, pero yo quería preguntar también, bueno, pues hemos visto ahora, ¿no?, irrupción de partidos que están, bueno, cuestionando y pidiendo incluso la derogación de violencia de género, pidiendo listado de nombres y apellidos de la gente que trabaja con las mujeres víctimas de maltrato, cuestionando las ayudas. ¿Ustedes cómo viven todo esto? Porque, claro, iniciábamos la entrevista diciendo que ustedes son, digamos, un complemento a la propia administración, que ustedes quitan, ¿no?, un poco de trabajo, ese peso, y que están llevando a cabo unas labores que decimos, la demanda, lo atestiguan, lo dicen los números, en este 2019, en lo que vamos de año, 92 mujeres usuarias ya de la federación. Creo que es una demanda bastante amplia para una población como la de Fuerteventura. Pero claro, este tipo de iniciativas por parte además de formaciones políticas pues pueden hacer tambalear todo el sistema incluso, ¿no?, que se está montando para paliar este tipo de situaciones. Y además no solamente atendemos a mujeres usuarias, también asesoramos a población general. Recibimos muchísima gente que viene tocándonos la puerta preguntándonos, tengo una vecina que sufre no sé qué, tengo una empleada, tengo una amiga, compañera de trabajo. Hay cada vez más gente, porque antes parece que los amigos, conocidos, familiares sabían, entendían que algo pasaba, pero como que nadie se quería inmiscuir, ¿no? Claro, y ahora ya se está saltando esa barrera porque la gente se está dando cuenta de que es mejor avisar a tiempo que luego tener que lamentar, Parte ¿no? de nuestra campaña, sobre todo, ha sido movilizar, ¿no?, a los y las demás de que no, esto no es un problema de aquellos a los que le está sucediendo, es un problema de todos y de todas. Entonces, que estén cuestionando el trabajo que se hace, que es para todos y todas, de nuevo, ¿no? No se trata de hombres, mujeres y demás. Estamos intentando llegar a una sociedad más segura, una sociedad más igualitaria. Y bueno, a mí me resulta de nuevo inaceptable que estemos... yo tengo 32 años, pero sé de personas más mayores que yo que me dicen de nuevo, otra vez tenemos que volver a luchar por lo mismo, de intentar explicar de dónde viene este movimiento. Y claro, ahora se ha integrado pues bueno, un partido político y parece que de nuevo se están normalizando ciertos discursos que no son normales. Y empezando a cuestionar lo que ya estaba de alguna forma establecido. Y bueno, y acogido, ¿no?, por parte de la sociedad y todas las fuerzas políticas. Y ahora se vuelve a cuestionar. Sí, me niego a volver a tener que explicar todo de nuevo, es decir, esos discursos no son normales, por lo tanto no los normalicemos. Pues con estas palabras de Karishma Wadhwani, la psicóloga de la Federación de Mujeres Maltratadas de Arena y Lauri Silva, nos quedamos aquí en COPE Fuerteventura. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido realmente un placer y creo que es importante seguir incidiendo y visibilizar sobre todo las labores que ustedes hacen con personas de aquí, de Fuerteventura, que residen aquí. Como decía, además, por si a alguien le cabe alguna duda, la mayoría de las mujeres usuarias son españolas
y los agresores también lo son, por si a alguien se le ocurre pensar algo raro. Gracias. Muchas gracias.